Segunda actitud de escucha, la escucha semántica. Llamamos escucha semántica a la que se refiere a un código o a un lenguaje para interpretar un mensaje. El lenguaje hablado, por supuesto, y también códigos tales como el Morse. Esta escucha de funcionamiento extremadamente complejo es la que constituye el objeto de la investigación lingüística y ha sido mejor estudiada. Se ha observado en particular que es puramente diferencial. Un fonema no se escucha por su valor acústico absoluto, sino a través de todo un sistema de oposiciones y de diferencias. De suerte que en esta escucha podrán pasar desapercibidas diferencias importantes de pronunciación y por tanto de sonidos si no son pertinentes en el seno de una lengua dada. La escucha lingüística en francés es insensible, por ejemplo, a ciertas variaciones importantes en la pronunciación del fonema A. Desde luego, la escucha causal y la escucha semántica pueden ejercitarse paralela e independientemente en una misma cadena sonora. Oímos a la vez lo que alguien nos dice y cómo lo dice. En cierto modo, la escucha causal de una voz, por otra parte, es es a su escucha lingüística lo que la percepción grafológica de un texto escrito es a su lectura. Hay que precisar que la investigación lingüística ha intentado distinguir y articular percepción del sentido y percepción del sonido, estableciendo una diferencia entre fonética, fonología y semántica. Tercera actitud de escucha, la escucha reducida. Definición. Pierre Schaeffer ha bautizado como escucha reducida a la escucha que afecta a las cualidades y las formas propias del sonido, independientemente de su causa y de su sentido, y que forma el sonido verbal, instrumental, anecdótico o cualquier otro como objeto de observación, en lugar de atravesarlo buscando otra cosa a través de él, el calificativo reducido. Se ha tom- El calificativo reducida se ha tomado de la noción fenomenológica de reducción en Husserl. Una sesión de escucha reducida es una experiencia muy instructiva. Los participantes acaban advirtiendo en ella que tenían la costumbre, al hablar de los sonidos, de realizar un vaivén constante de la materia de esos sonidos a su causa ya su sentido. De realizar un vaivén constante de la materia de esos sonidos a su causa y a su sentido. Se dan cuenta de que hablar de los sonidos por sí mismos, limitándose a calificarlos independientemente de toda causa, sentido o efecto, no es empresa menor. Y las palabras analógicas habituales revelan aquí toda su ambigüedad. Tal sonido es chirriante, decimos, pero ¿en qué sentido? ¿Chirriante es solo una imagen? ¿O no es sino una remisión a una fuente que chirría? ¿O la evocación de un efecto desagradable? Se ven surgir entonces ante esta dificultad de interesarse por los sonidos en sí, ciertos tipos de reacción específicos que son otras tantas defensas, sea la burla, la evocación de causas triviales o peregrinas, cacerolas o grifos. En otros, la huida ante la descripción se traduce en la pretensión de objetivar el sonido, recurriendo a máquinas tales como analizadores de espectro o cronómetros, los cuales no captan sino valores físicos y no designan lo que se oye. Una tercera actitud de repliegue consiste en atrincherarse tras un subjetivismo a ultranza. Así, cada uno oiría una cosa distinta y el sonido percibido seguiría siendo siempre irreconocible. Sin embargo, la percepción
percepción no es un fenómeno puramente individual, puesto que deriva de una objetividad particular, la de las percepciones compartidas. Y en esta subjetividad, nacida de una intersubjetividad, es donde pretende situarse la escucha reducida, tal como Schaffer la ha definido muy bien. Se ven surgir entonces, ante esta dificultad de interesarse por los sonidos en sí, ciertos tipos de reacciones específicos que son otras tantas defensas. Eh, eh, no, no era eso, ¿no? En otros, la huida ante la descripción se traduce en la pretensión de objetivar el sonido, recurriendo a máquinas tales como analizadores de espectro o cronómetros, los cuales no captan sino valores físicos y no designan lo que se oye. Una tercera actitud de repliegue consiste en atrincherarse tras un subjetivismo a ultranza. Así cada uno oiría una cosa distinta y el sonido percibido seguiría siendo siempre irreconocible. Sin embargo, la percepción no es un fenómeno puramente individual, puesto que deriva de una objetividad particular, la de las percepciones compartidas, y en esta subjetividad, nacida de una intersubjetividad, es donde pretende situarse la escucha reducida, tal como Schaffer la ha definido muy bien. El inventario descriptivo de un sonido en la escucha reducida no puede contentarse con solo una aprehensión. Se necesita reescuchar y para eso mantener el sonido fijo en un soporte, pues un instrumentista o un cantante interpretando ante nosotros son incapaces de repetir todas las veces el mismo sonido. No pueden reproducir sino su altura y su perfil general, no las cualidades concretas que particularizan un suceso sonoro y lo hacen único. La escucha reducida implica pues la fijación de los sonidos, los cuales acceden así al estatus de verdaderos objetos. Exigencias de la escucha reducida. La escucha reducida es una gestión nueva, fecunda y poco natural. Altera las costumbres y las perezas establecidas y abre a quien la aborda y abre a quien la aborda un mundo de preguntas que antes ni siquiera imaginaba plantearse. Todo el mundo la practica un poco, pero de manera muy elemental. Cuando situamos la altura de una nota o los intervalos entre dos sonidos, hacemos escucha reducida sin saberlo, pues la altura es desde luego un carácter propio del sonido, independiente de la identificación de su causa o de la comprensión de su sentido. El problema consiste en que un sonido no se define únicamente por una altura precisa y que tiene desde luego otros caracteres perceptivos, y por otra parte, en que muchos sonidos cotidianos no tienen una altura precisa y observable, sin la cual la escucha reducida no sería nada distinto del apacible solfeo tradicional. Puede formularse algo descriptivo sobre los sonidos, haciendo al mismo tiempo
¿Puede formularse algo descriptivo sobre los sonidos haciendo al mismo tiempo abstracción de su causa? Schaffer ha mostrado que era posible, pero solo pudo abrir el camino proponiendo un sistema de clasificación en su Tratado de los Objetos Musicales, sistema que ciertamente no está terminado ni al abrigo de toda crítica, pero que tiene el inmenso mérito de existir. Imposible, en efecto, desarrollar una escucha reducida si no se crean conceptos y criterios nuevos, ya que el lenguaje corriente, así como el lenguaje musical especializado, están totalmente desarmados ante algunos de esos rangos sonoros que la escucha reducida de los sonidos fijados nos hace reconocer. En este volumen no vamos a hacer un curso de escucha reducida y descripción sonora. Sobre este tema remitimos a los libros dedicados a la cuestión y en especial a nuestro propio resumen de los trabajos de Pierre Schaeffer, publicado bajo el título de Cuide des objets sonores. Cuide des objets sonores. ¿Para qué sirve la escucha reducida? Pero ¿para qué nos sirve la escucha reducida? Se preguntan unos estudiantes a quienes habíamos hecho practicar intensamente durante 4 días y que aspiraban a una dedicación audiovisual. En efecto, si el cine y el video emplean los sonidos, parece solo por su valor figurativo, semántico o evocador, en referencia a causas reales o sugeridas o a textos, pero pocas veces en cuanto a formas y materias en sí. No obstante, la escucha reducida tiene la inmensa ventaja de ampliar la escucha y de afinar el oído del realizador, del investigador y del técnico, que conocerán así el material de que se sirven y lo dominarán mejor. En efecto, el valor afectivo, emocional, físico y estético de un sonido está ligado no solo a la explicación causal que le superponemos, sino también a sus cualidades propias de timbre y de textura a su vibración de timbre y textura a su vibración. Paralelamente, en el plano visual, a un realizador o un operador jefe les interesa muchísimo perfeccionar su conocimiento de la materia y de la textura visuales, incluso aunque nunca hagan películas abstractas. Acusmática y escucha reducida. La escucha reducida y la situación acusmática están en concordancia, pero de una manera más ambigua que lo que dejaba entender Pierre Schaeffer, a quien debemos el haber establecido estas dos nociones. Schaeffer, en efecto, subrayaba hasta qué punto la situación de escucha acusmática definida más abajo como subrayaba hasta qué punto la situación de escucha acusmática, definida más abajo como aquella en la que se oye el sonido sin ver su causa, puede modificar nuestra escucha y atraer nuestra atención hacia caracteres sonoros que la visión simultánea de las causas nos enmascara al reforzar la percepción de ciertos elementos del sonido y ocultar otros. La acusmática permite revelar realmente el sonido en todas sus dimensiones. Al mismo tiempo, Schaffer pensaba que la situación acusmática podía alentar por sí misma la escucha reducida, es decir, alejarse de las causas o de los efectos en beneficio de una localización consciente de las texturas, de las masas y de las velocidades sonoras.
Contrariamente, muchas veces se produce lo inverso, al menos en un primer momento, ya que la acusmática empieza por exacerbar la escucha causal, privándola del socorro de la vista. Frente a un sonido que pasa por un altavoz y que no se presenta con su tarjeta de visita visual, el oyente es inducido a plantearse con mucha más ansia la pregunta, ¿qué es? Traducible por ¿qué causa ese sonido? Y a acechar los menores indicios de identificación de la causa, a menudo interpretados por otra parte en sentido contrario. En cambio, la escucha repetida de un mismo sonido en la escucha acusmática de los sonidos fijos es la que nos permite separarnos gradualmente de su causa y precisar mejor sus caracteres propios. Paralelamente, gracias a sus correlaciones, a partir de qué en efecto deducimos una causa, sino a partir de la forma característica a la que obedece el sonido. El saber que el sonido D ya no presenta el riesgo de ocultar la pregunta qué sucede con el sonido mismo. Oír, escuchar y ver, mirar. Nos ha parecido importante plantear la distinción de las tres actitudes de escucha en el marco de este ensayo sobre la audiovisión, pero hay que recordar igualmente en qué contexto variado y múltiple se recubren entre sí y se combinan estas tres escuchas en el cine. La cuestión de la escucha es inseparable del hecho de oír, igual que la de la mirada, igual que la de la mirada está ligada al ver. Dicho de otro modo, para describir los fenómenos perceptivos es obligatorio tener en cuenta que la percepción consciente y activa no es sino una elección en un dado más amplio que está ahí imponiendo su presencia. En el cine, la mirada es una exploración espacial y temporal a la vez. En el cine, la mirada es una exploración espacial y temporal a la vez. En un dado a la vista delimitada, que se mantiene en el marco de una pantalla, mientras que la escucha, por su parte, es una exploración en un dado al oído e incluso un impuesto al oído mucho menos delimitado en todos los aspectos, con unos contornos inciertos y cambiantes. Por razón de hechos naturales conocidos de todos, la ausencia de párpados para las orejas, la omnidireccionalidad de la escucha y la naturaleza física misma del sonido, pero también de una ausencia de verdadera cultura auditiva, este impuesto al oído es tal que difícilmente podemos excluir, seleccionar y cortar en él cosa alguna. En el sonido siempre hay algo que nos invade y nos sorprende, hagamos lo que hagamos, y que incluso y sobre todo cuando nos negamos a prestarle nuestra atención consciente, se inmiscuye en nuestra percepción y produce en ella sus efectos. La percepción consciente puede, por supuesto, ejercitarse esforzadamente por someter todo a su control, pero en la situación cultural actual el sonido tiene más fácilmente que la imagen el poder de saturarla y cortocircuitarla. Sus consecuencias para el cine son que el sonido es, más que la imagen, un medio insidioso de manipulación afectiva y semántica. Sea que el sonido actúe en nosotros fisiológicamente, ruidos de respiración, o sea por el valor añadido, inter- interprete el sentido de la imagen y nos haga ver en ella lo que sin él no veríamos o veríamos de otro modo. Por eso el sonido no se puede investir y localizar del mismo modo que la imagen. Líneas y puntos. La cuestión de lo horizontal y de lo vertical. Armonía o contrapunto. Hacia finales de los años 20,
justamente a la llegada del sonoro, que coincidió con un extraordinario impulso estético en el cine mudo. Gustaba mucho hacer comparaciones entre cine y música, por eso cuando llegó el sonido se lanzó la expresión, aún hoy en boga, de contrapunto para designar la fórmula ideal in abstracto del cine sonoro, aquella en la que, lejos de resultar redundantes, como se decía, sonido e imagen, formarían dos cadenas paralelas y libremente enlazadas, sin dependencia unilateral. Recordemos que en la terminología de la música clásica occidental, s- recordemos que en la terminología de la música clásica occidental se llama contrapunto al modo de escritura que piensa las diferentes voces simultáneas como necesariamente seguidas cada una en su desarrollo horizontal, coordinado con el de las demás voces, pero individualizado, mientras que la armonía considera el punto de vista vertical, el de las relaciones de cada nota con las oídas en el mismo momento, que forman acordes todas juntas y regula la conducta de las voces en relación con el logro de estos acordes verticales. El aprendizaje de la escritura musical clásica implica estas dos disciplinas y, de hecho, la mayor parte de las obras del repertorio occidental a partir de cierto periodo combinan más o menos en su escritura estas dos dimensiones difíciles de disociar totalmente. Un supuesto contrapunto audiovisual ejercido en condiciones muy diferentes del contrapunto musical, puesto que este último funciona con el mismo material de notas, mientras que el sonido y la imagen pertenecen a categorías sensoriales diferentes, implicaría pues, si la comparación tiene sentido, que pudiera constituirse en el cine una voz sonora horizontalmente percibida como coordinada con la cadena visual, pero individualizada y diseñada por sí misma. Lo que queremos demostrar aquí es que el cine, en su dinámica particular y por la naturaleza de sus elementos, tiende a excluir la posibilidad de ese funcionamiento horizontal y, y contrapuntístico. Es tal, por el contrario, que las relaciones armónicas y verticales, sean consonantes, disonantes o ni lo uno ni lo otro, a lo Debussy, es decir, específicamente las relaciones entre un sonido dado y lo que sucede al mismo tiempo en la imagen, son en él más ampliamente impositivas. La aplicación al cine de la noción de contrapunto es, pues, un parche resultante de una especulación intelectual más que un concepto vivo. Prueba de ello es que este paralelismo pronto se convirtió en un embrollo, empleándose incluso en sentido contrario, y que muchos ejemplos presentados como modelos de contrapunto eran en rigor casos de armonía disonante, puesto que atestiguaban justamente una discordancia momentánea entre una imagen y un sonido en relación con su naturaleza figurativa. Nosotros mismos, si bien vamos a utilizar la metáfora musical, no debemos engañarnos. El término armonía no da cuenta tampoco de la especificidad, no da cuenta tampoco de la especificidad del fenómeno audiovisual. Realmente nuestra interrogación sobre el doble aspecto horizontal y vertical de la cadena audiovisual, a la que va a dedicarse todo este capítulo, pone de relieve su interdependencia y su dialéctica. Por ejemplo, las películas en las que es posible una especie de libertad horizontal, ejemplo típico de ellas es el videoclip, con sus cadenas paralelas de imágenes y de sonidos sin relación precisa, muchas veces muestran al mismo tiempo una vigorosidad, solidaridad perceptiva, muchas veces muestran al mismo tiempo una vigorosa solidaridad perceptiva marcada por la disposición regular de vez en cuando de puntos de sincronización, los cuales, para recurrir a la comparación clásica, dan el armazón armónico del sistema audiovisual. La disonancia audiovisual.
El contrapunto audiovisual llamado interpelado, reclamado sin cesar a voz en grito en el cine, puede encontrarse diariamente en la televisión, pero nadie parece advertirlo. Se produce en especial en retransmisiones de ciertos acontecimientos deportivos, cuando la imagen sigue un camino y comentario otro. Cuando la imagen sigue un camino y el comentario otro. Hay un ejemplo al que nosotros recurrimos con frecuencia para evidenciarlo y que está tomado de una secuencia del reportaje sobre una carrera ciclista en Barcelona. La imagen muestra a dos corredores tomados desde un helicóptero y es totalmente muda. El sonido, por su parte, es un diálogo a través de las ondas entre los periodistas y unos corredores que no participan. Visiblemente, en este fragmento, los que hablan no miran a las imágenes ni un segundo y tampoco las comentan. Durante 2 minutos, todo eso sigue caminos perfectamente divergentes y solamente la circunstancia ciclista da algún sentido a la cohabitación de esos dos universos, y sin embargo nadie a quien se da a ver este ejemplo observa nunca el contrapunto que reina en él. ¿Por qué? Porque el contrapunto audiovisual no se advierte salvo si no se advierte salvo si opone sonido e imagen sobre un punto preciso, no de naturaleza, sino de significación. Es decir, si prejuzga la lectura que va a hacerse tanto del sonido como de la imagen al postular una cierta interpretación lineal del sentido de los sonidos, rebajando por otra parte ese sentido en general a una pura cuestión de identificación y de causa. Así, el problema del contrapunto-contradicción, o más bien de la disonancia audiovisual, tal como ha sido empleada y reivindicada en películas como L'Homme de Rob Orillet, con una partitura sonora de Miquel Fano, es que implica una prelectura de la relación sonido-imagen y la bloquea en una comprensión de sentido único, pues supone un desfase retórico preestablecido, al modo de debería oír eso u oigo eso. De hecho, introduce el lenguaje y sus categorías abstractas manejadas en términos de sí, no, redundante, contradictorio. Sobre una imagen dada hay en efecto cientos de sonorizaciones posibles, toda una escala de soluciones, algunas de las cuales reproducen exactamente el código convencional, mientras que otras, sin llegar a un desmentido formal de la imagen, hacen deslizar su percepción a otro plano. La disonancia audiovisual, por su parte, no es sino un desfase invertido de la convención y por tanto un homenaje a esa y nos encierra en una lógica binaria que poca relación tiene con el cine. El ejemplo de un verdadero contrapunto libre lo tenemos en una asombrosa escena de resurrección de la película Solaris de Tarkovsky. La antigua amante del héroe, que se ha suicidado tiempo antes, se le aparece de nuevo en carne y hueso en una estación espacial, bajo el efecto de fuerzas misteriosas suscitadas por un planeta cerebro. Desesperada y consciente de su naturaleza de artefacto, se suicida de nuevo bebiendo oxígeno líquido. El héroe estrecha su cuerpo totalmente helado, pero despiadadamente el cerebro océano la resucita y entonces puede verse el cuerpo yacente agitado por sobresaltos que no son ya los de la agonía ni los del placer, sino los del retorno a la vida. Sobre estas imágenes, Tarkovsky pensó en colocar sonidos de tintineos de vidrio cuyo efecto es prodigioso. No se oyen como los sonidos que deberían ser, sino que traducen de manera turbadora e incluso terrorífica el carácter a la vez frágil y artificial de la criatura, así como el sentimiento de la precariedad de los cuerpos. Predominio de las relaciones verticales en la cadena audiovisual. No hay banda sonora.
Ya en nuestro libro La Voix au Cinéma anunciamos la cuestión del sonido en el cine, formulando lo que debería ser una evidencia, que no hay banda de sonido, que hay en el sentido puramente técnico de la palabra una banda sonora, que hay en el sentido puramente técnico de la palabra una banda sonora que discurre a lo largo de la película es un hecho, pero eso no implica la existencia de un total unitario que formaría entre sí los sonidos del filme. Si bien vamos a emplear el término en esta obra, no será sino para designar técnica y empíricamente la simple sucesión inerte y desprovista de significación autónoma de todos los sonidos de la película sin prestarle en modo alguno un sentido activo. La noción de banda de sonido tal como se emplea es en realidad un puro calco mecánico de la idea de banda de imagen, la cual existe en efecto, puesto que debe su ser y su unidad a la presencia de un marco, de un lugar de imágenes investido por el espectador. Al formular que no hay banda sonora, queremos decir, pues, de entrada, que los sonidos de la película no forman, tomados aparte de la imagen, un complejo dotado en sí mismo de unidad interna que pueda confrontarse globalmente con lo que se llama banda de imagen. Pero queremos decir también que cada elemento sonoro establece con los elementos narrativos contenidos en la imagen, personajes, acción, así como con los elementos visuales de textura y decorado, relaciones verticales simultáneas, mucho más directas, fuertes y apremiantes que las que ese mismo elemento sonoro puede establecer paralelamente con los demás sonidos, o que los sonidos se establecen entre sí en su sucesión. Es como una receta. Aunque mezcláramos aparte los constituyentes sonoros antes de verterlos sobre la imagen, se produciría una relación química que desolidarizaría los sonidos y los haría reaccionar a cada uno individualmente en el campo visual. La relación más sencilla y más intensa, la de su fuera de campo, supone, por ejemplo, la confrontación del sonido con la imagen que lo establece como fuera de campo, al tiempo que lo hace resonar en su superficie. Suprimid la imagen y los sonidos fuera de campo, que se mantenían aparte de los otros sonidos por el puro efecto de la exclusión visual de sus fuentes, pasan a ser como los demás. La estructura global se derrumba y los sonidos rediseñan juntos otra completamente nueva. La película, privada de su imagen y transformada en banda sonora, se revela así insólita por poco que se la escuche y no se superpongan las imágenes memorizadas a los sonidos que se oyen. Solo entonces puede hablarse de una banda sonora. No hay pues en el cine una banda de imagen y una banda de sonido, sino un lugar de la imagen y de los sonidos. El sonido y la imagen en relación con la cuestión del montaje. El montaje de los sonidos no ha creado una unidad específica. Los sonidos, como las imágenes cinematográficas, se montan, es decir, se fijan
porciones de banda magnética, de sonido óptico o de película que pueden cortarse, unirse y desplazarse a voluntad. Para la imagen, esta fabricación a través del montaje es incluso la que ha creado la unidad específica del cine, el plano. Una unidad más o menos pertinente en cuanto al análisis fílmico, eso depende de las gestiones y de los realizadores, pero que de todos modos sigue siendo muy práctica para señalizar las películas. Aunque no se considere el plano como una unidad narrativa estructural en sí, y si solo, y si solo como un plano, es decir, como una porción de película comprendida entre dos cortes, es de un interés formidable poder decir, el elemento interesante, pertinente, significativo del que hablamos se sitúa entre la mitad del plano 92 y el final del plano 94. El plano tiene, en efecto, la inmensa ventaja de ser una unidad neutra, objetivamente definida, sobre la cual todo el mundo puede entenderse, tanto los que han hecho la película como los que la ven. Se advierte enseguida que no tenemos nada semejante para el sonido. El montaje de los sonidos en el cine no ha creado una unidad específica. No percibimos unidades de montaje sonido y los cortes sonoros no nos saltan al oído ni nos permiten delimitar entre sí bloques identificables. Eso no es además específico del cine. Se montan sonidos desde que la técnica lo permite, es decir, desde hace unos 60 años, tanto en la radio y en el disco como en la música sobre banda magnética. Ahora bien, en ninguno de estos casos, haya o no imagen, ha podido emerger la noción de plano sonoro en cuanto a unidad de montaje como unidad neutra y reconocida por todos. Hay varias razones para eso. Posibilidad de un montaje inaudible de los sonidos. A ver, posibilidad de un montaje inaudible de los sonidos. Por una parte, como se sabe, la banda del sonido de una película está a menudo constituida por varias capas realizadas y depositadas independientemente que se recubren las unas a las otras. Imaginemos una película producto de una mezcla de tres capas de imágenes en sobreimpresión. Muy difícil sería localizar en ella los cortes. En el caso, en algunos momentos, del Napoleón de Abel Gance o de Chelovieckino Aparatom, El hombre de la cámara, de Dziga Vertov. Por otra parte, está en la naturaleza misma del fenómeno sonoro fijado en un soporte el poder ser añadido a otro mediante el montaje sin que se note la unión. Un diálogo fílmico puede, por ejemplo, rellenarse con añadidos inaudibles, imposibles de detectar para un oyente, mientras que, como se sabe, es muy difícil unir de manera invisible dos planos rodados en momentos diferentes. La unión salta a la vista. En La soga, película en un solo plano, Hitchcock solo pudo hacerlo con una tosca astucia que consistía en hacer pasar ante la cámara la espalda de un personaje. Al lado de eso, desde luego, los cortes sonoros pueden oírse y localizarse de una manera casi brutal. Las dos cosas son, pues, posibles con el sonido, tanto el montaje audible como el montaje inaudible. Además, además, la mezcla de las pistas sonoras es esencialmente en la práctica más corriente el arte de suavizar las aristas por medio de degradados de intensidad. Todo esto hace ya imposible por sí mismo la adopción para el sonido de una unidad de montaje en cuanto a unidad de percepción, de una unidad de montaje en cuanto a unidad de percepción, ni siquiera en cuanto a unidad de lenguaje. Algunos, sin embargo, ven en este estado de hecho no un dato natural, sino la traducción de una posición ideológica y estética determinada,
sino la traducción de una posición ideológica y estética determinada que sería propia del cine dominante y correspondiente a la voluntad de ocultar las huellas de la elaboración para dar a la película un aire de continuidad y de transparencia. En los años 60 y 70 se han hecho muchos análisis de este tipo, invariablemente concluidos con la exhortación a hacer reinar en el cine una discontinuidad desmitificadora. En realidad, muy pocos realizadores respondieron a esta exhortación, salvo en algunas de sus películas. Salvo en alguna de sus películas, Godard, uno de los pocos en cortar tanto los sonidos como imágenes, acusando las discontinuidades y los cambios de ritmo, limitando al máximo el montaje invisible y los degradados de intensidad, así como todos los efectos de encadenado y de fundido universalmente empleados en el montaje del sonido en el cine. Forma un plano de sonido, un tramo de sonido audible. Además, Godard pone tanto más al descubierto el montaje de los sonidos cuanto que evita mezclar demasiadas pistas diferentes a la vez. En algunas de sus películas se limitan a dos, en algunas de sus películas se limitan a dos, de manera que nuestra atención no se ve solicitada por cortes y rupturas de la cadena sonora en diferentes niveles. Es- está pues en condiciones de seguir el hilo del discurso sonoro y de oír al desnudo todas las rupturas cuando éstas se efectúan de modo que sean audibles. Con sus películas estamos pues en las más francas y radicales condiciones para aprehender lo que podría ser un plano del sonido. Por ejemplo, al principio de Le Beau Salut Marie se oyen claramente los cortes que aíslan tramos sonoros, fragmento de un preludio de Bach interpretado al piano, gritos de un equipo femenino de baloncesto en un estadio cubierto, frases de voces en off, etcétera. Solo que estos tramos de sonido perfectamente delimitados no crean en modo alguno el sentimiento de una unidad. Para la escucha no constituyen bloques, para la escucha no constituyen bloques la percepción. Siempre el hilo del tiempo con respecto al sonido se limita a saltar el obstáculo del corte y pasar enseguida a otra cosa, olvidando la forma de lo que había oído precedentemente. El tramo de sonido, al menos si sobrepasa una duración muy corta, no se sintetiza en la percepción en una totalidad particular. Notemos que lo mismo sucede en los planos visuales, cuando estos son planos en movimiento que implican una variación constante del encuadre entre su principio y su fin. La visión se sitúa entonces mucho más sobre el hilo del tiempo, puesto que no tiene estabilidad espacial. En cambio, en el caso de un desglose a partir de planos fijos o discretamente reencuadrados, cada plano se identifica para nosotros en cierta disposición de objetos, con cierta perspectiva, y nos es fácil representarlo en nuestra memoria por esta disposición. En sentido opuesto, incluso en el caso de un ambiente sonoro estable fragmentado en pequeños fragmentos, como en Godard, no hay nada que hacer para el sonido, no hay nada que hacer. Para el sonido es la percepción secuencial temporal la que domina, al menos más allá de una duración muy corta. Por otra parte, y sobre todo entre dos tramos sonoros que se suceden, fragmentos de cantos de aves o grabaciones musicales, no es posible crear una relación de naturaleza abstracta y estructural como las que pueden establecerse entre los planos visuales del tipo. Alguien mira algo, el objeto de su mirada, el conjunto de un decorado, el detalle de este conjunto, etc.
Si se intenta algo similar con el sonido, la relación abstracta que ha querido establecerse queda ahogada en el flujo temporal. Lo que se impone es más bien el carácter individualmente dinámico, particular y momentáneo de la ruptura entre dos fragmentos. La explicación de este misterio es que cuando hablamos de plano en el cine, efectuamos un enlace entre el espacio del plano y su duración, entre su superficie espacial y su dimensión temporal, mientras que en nuestros tramos sonoros parece predominar ampliamente la dimensión temporal y no existir en absoluto la dimensión espacial. De suerte que cuando hay contrato audiovisual y superposición de y superposición de cadenas visuales y sonoras, los cortes visuales siguen siendo el punto de referencia de la percepción. En cuanto a los cortes secos godardianos en el terreno del sonido, si bien fracturan la continuidad del plano, como como dicen poéticamente algunos investigadores, apenas son otra cosa que una línea de fisura en un vidrio que permanece entero.